Seminario sobre la Biblia. Estamos celebrando el mes de la Biblia y entonces vamos a dar comienzo con el primero de los seminarios, que es una línea temporal acerca de la sociedad bíblica y las Biblias que la rodearon. Así que voy a indicar en cabina que vayan poniendo la presentación en pantalla. ¿Y por qué la sociedad bíblica? Porque es parte fundamental, porque muchas de las traducciones que tenemos en nuestras manos han venido a través de ellos. Así que por eso queremos también un poquito honrar a la sociedad bíblica en ese sentido y aprender un poquito más de la historia, porque hay cosas muy interesantes dentro de lo que es la sociedad bíblica y el papel de la sociedad bíblica para que hoy en día haya llegado a nosotros todo lo que es las Biblias, y hay una transmisión de Biblias en mano. Antes de dar comienzo a este tiempo, vamos a orar y vamos a presentarlo delante del Señor. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, también te damos por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo en el cual podamos aprender de ti. Que podamos vislumbrar, Señor, todas las maravillas que hay y que contienen tu palabra y todo el esfuerzo de cantidad de hombres que han dado su vida por traer, por dar a conocer la Biblia al completo, traducciones parciales, con el propósito de que la humanidad se acerque a ti. Gracias, Señor, por cada uno de esos hombres, por los que aún hoy en día se esfuerzan en alcanzar las minorías, a veces en distintos lugares apartados del mundo, para entregar a veces evangelios, otras veces Nuevos Testamentos, pero siempre tu palabra para que conozca las maravillas tuyas. Por eso te damos gracias, Señor, en tu santo bendito nombre. Amén. Amén. Pues vamos a dar comienzo a hablar de este tema, lo que es la sociedad bíblica y las Biblias que la rodearon. La sociedad bíblica, como vamos a estar viendo en la primera de lo que es de las diapositivas, comenzó exactamente en 1804. Pero antes de hablar de la sociedad bíblica, tenemos que poner uno de los primeros puntos, en especial, que es lo que es la primera edición de la Biblia al castellano, aparte de lo que es la Biblia del Oso, que es la primera edición católica, que es la de Padre Cío. Así que si por favor en cabina pasan lo que es ahí lo podemos estar viendo. En 1797 existe la segunda edición de la Biblia de Cío. ¿Por qué es importante justamente esta versión? Porque esta segunda edición va a ser la base que va a utilizar al principio la sociedad bíblica para transmitir y llevar la palabra del Señor en castellano a distintas partes del mundo, desde Londres, Estados Unidos. Tomos de este grosor, enormes. Esa primera Biblia impresa justamente en Valencia, curiosamente, pues esa primera Biblia fue la primera traducción del catolicismo completa y permitida desde que en 1782 se abriese por parte de la Santa Inquisición y de la Santa Sede la posibilidad de traducir la Biblia al castellano. Eso no significa que no se hubiese podido traducir anteriormente al castellano, sino que era difícil que se pudiese imprimir, era muy complicado que saliese a la venta y eran perseguidas prácticamente todas las traducciones que en lengua vernácula, es decir, la lengua de cada país, de cada zona, de cada lugar, se tradujesen, eran perseguidas y quemadas. Así que en 1800 nos encontramos que en España existe esta Biblia, pero nos encontramos la historia de lo que aparece aquí en pantalla, Mary Jones. ¿Quién es Mary Jones?
La historia de Mary Jones es una historia que conmociona al reverendo Thomas Charles, que a su vez cuenta esta historia a su alrededor en Gales y que lleva a ser lo que es la base de la sociedad bíblica. Cuentan que esta jovencita había ahorrado durante años dinero para tener su propia Biblia. Tenía ganas de tener la Biblia en sus manos, de poder leerla, de poder disfrutarla en galés. Así que durante años se esforzó, ahorró y caminó una cantidad enorme de kilómetros para poder acceder a comprar esta Biblia. Esta jovencita llegó exhausta y pidiéndole al reverendo Thomas una versión de la Biblia en galés para ella, descubrió que no quedaban, pero este reverendo removió por todos los lugares para conseguirle y que se fuese esta chica con su Biblia. Se la consiguió a un mejor precio, prácticamente se la regaló y se la llevó, pero impactó tanto que fue, digamos, la comidilla de todos los pastores durante ese tiempo. En 1802, ¿vale? Antes de esta historia de 1804, ¿vale? La The Religious Tract Society se hace eco de esta historia de Mary Jones. En 1803, para seguir avanzando en lo que es la línea temporal, nace George Borrow, que es uno de los principales movedores de la Biblia castellana en nuestro país y famoso autor de lo que es la Biblia en España. Es el libro que algunos conocen y han leído, y que también fue el traductor del Evangelio de Lucas en lengua caló o romaní, que es un ejemplar raro, maravilloso, y que también vamos a poder vislumbrar después en lo que es la exposición. Y en 1804, una secta llamada la secta Clackmann pone las bases de lo que hoy será la sociedad bíblica. Esta secta era una secta de gente importante, cristiana, que se reunía de manera clandestina con el propósito de poder promover la literatura, libros y la palabra del Señor. Y esta secta, haciendo eco de lo que le pasó a Mary Jones, se reúnen y lo que hacen es presentar un plan de lo que sería hoy la sociedad bíblica. Y el plan era, hey, ¿por qué no nos esforzamos en llevar la palabra del Señor a otros lugares? ¿Por qué no nos esforzamos en poder transmitir la palabra del Señor a otros lugares? Fijaros que antes de todo esto, la expresión es, si por Gales, ¿por qué no por el reino? Y por el reino, ¿por qué no por el mundo? Esa era la frase que todos los pastores, y después se hizo eco la secta Clackmann, la asimilaron como ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero para predicar el evangelio también tienen que tener la propia palabra en sus manos, ¿verdad? Y si no existe la palabra en las manos de la gente, ¿cómo va a entender, cómo va a querer o cómo va a aceptar la palabra del Señor? Así que tras la historia de Mary Jones, en 1804 se forman las bases de lo que es la sociedad bíblica británica y extranjera, que se le va a denominar arriba en muchas de las veces como SBBE, Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Se forman las bases, así que voy a pedir que pasemos a otra de las diapositivas. Vemos aquí una de las primeras Biblias, British and Foreign Bible Society, tenía ese cuño. Y se fue expandiendo en distintos países y llevando la palabra del Señor desde 1804 a distintos países. Volvemos a la siguiente y nos vamos hacia 1810. Y este periodo de 1810. Fijaros que en 1816 la fundación de ocurre algo en Norteamérica, la fundación de la Sociedad Bíblica Americana, disgregándose un poquito, pero pertenecientes a lo que es la Sociedad Bíblica Británica Extranjera. Ellos forman su propia sociedad bíblica. Esto luego también va a ser importante cara a lo que son las traducciones en castellano.
En 1817 nos vamos a encontrar que justamente estamos viendo aquí, tanto la portada como la portada de lo que es en Estados Unidos la universidad, ¿vale?, de Boston, que tienen uno de los primeros ejemplares. Vemos que la propia sociedad bíblica, tanto americana como la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, se hace eco de la traducción castellana de la Reina Valera. Y lo que hace es coger la traducción de la Reina Valera, que estaba en un lenguaje arcaico antiguo, y simplemente lo que hace es actualizar, cambiando las formas de la palabra. Si antes se utilizaba una F y ya se ha trasladado a una P, pues entonces simplemente modifica esa palabra, sin tocar para nada el texto y la traducción. Así que en 1817 aparecen las primeras Reinas Valeras desde 1622, que es la segunda edición de la versión de la Reina, de la de Casedoro de la Reina, o 1602, que es la versión revisada por Cipriano de Valera. El resto del tiempo la Reina Valera había prácticamente desaparecido, era perseguida, y solo las distintas versiones de 1622 que se habían editado habían sido movidas de un lado para otro, pero no se había editado nada más. Así que en 1817, actualizando la Reina Valera, llega a Londres y después llega a Boston distintos ejemplares en castellano. Es curioso que después no utilizasen Reina Valera y utilizasen Escío, pero sí que es verdad que aunque el libro de George Borrow, que está comentado, dice que no se conocían, no es verdad ese dato. Sí que se conocía lo que es la Reina Valera, porque vemos aquí los ejemplares que llegaron a la Sociedad Bíblica Americana y que venían de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. En 1819, fijaros que aparece la primera impresión en un tomo de lo que es el Nuevo Testamento del Padre Escío en Estados Unidos por parte de la Sociedad Bíblica Americana, que es la denominada versión estereotípica, estereotipa o estereotipada. A veces aparece de manera diferente dicha, pero sigue siendo una versión de Escío. El nombre de estereotípica o estereotipada simplemente nos denota que es una copia perfecta de. Eso es lo que quiere decir, una copia perfecta de la Biblia de Escío. Así que aparece en 1819 en Estados Unidos esta versión. Y esta versión es la que se va a utilizar hasta 1865, tanto por lo que es la Sociedad Bíblica Americana como lo que es por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, para transmitir el Evangelio en Latinoamérica, en Estados Unidos y lo que es también en España. Si pasamos a la siguiente diapositiva, va a haber un acercamiento a lo que es la portada, la nueva edición cuidadosamente corregida. Abajo veis que pone 1817 y fijaros que en la Universidad de Harvard dice que fue depositado por la Sociedad Bíblica de Massachusetts, que al principio se llamó Sociedad Bíblica de Massachusetts, pero después se convirtió en Sociedad Bíblica Americana como nombre, en julio de 1820, un ejemplar, que es este, de la Biblia impresa en Londres, de la Reina Valera actualizada, 1817, ese ejemplar del Nuevo Testamento. Pasamos a la siguiente. Ahora nos vamos hacia 1820. ¿Qué ocurre en 1820? Pues mientras en Estados Unidos comienza lo que es la primera versión en un solo tomo de lo que es la Biblia de Escío, porque el resto de las Biblias, y lo vais a ver arriba, porque tanto la primera que se ve edición de Torres Amat, como la segunda, como las distintas ediciones que tenemos de Escío, vais a ver que era todo en tomos. ¿Quién podía aportar todo ese lote de tomos? Si hasta a mí me ha costado para traer acá todos esos lotes de tomos. Pues nadie. Entonces no había algo manual que se pudiese llevar cómodamente en el bolsillo, de viaje, en los carruajes, para poder leerla. Y sin embargo, en 1800, como dije antes,
XIX en Estados Unidos se genera ese primer tomo, pero en España, en 1820, se genera esa primera impresión en España de un solo tomo del Nuevo Testamento de Escío en la imprenta del Ciudadano Dorca. Vamos a ver un ejemplar también en la exposición de este raro ejemplar del primer tomo del Nuevo Testamento, en un solo tomo generado, pequeñito, manejable, prácticamente de bolsillo, en la imprenta de Dorca. Este es un tomo que podía haber sido utilizado por George Borrow para transmitir el Evangelio, pero no fue así. Luego veremos el porqué. Pero eso no significa que no se moviese la Biblia completo. En 1821 aparece la primera Biblia completa, Escío, en un solo tomo. Todas ellas fueron impresas en Londres, impresa en la imprenta de Beasley en Londres. En 1823 aparece la traducción Torres Amat, ¿vale?, que es la segunda completa católica. Esta versión ya no tiene una mirada como la de Escío, que tiene una mirada hacia lo que es los originales griego y hebreo, sino que esta es más parafrásica y curiosamente se quedó la de Torres Amat y hasta hoy en día es una de las principales versiones o traducciones católicas utilizadas, pero sigue siendo excesivamente parafrásica, y el propio Carmelo Ballester en la revisión de lo que es Torres Amat a principios del siglo XX lo expresa, que es una de las más bellas traducciones en castellano, pero excesivamente parafrásica. Y en 1824, el propio George Borrow estudia filología en Londres sin llegar a terminar dicha carrera, porque comenzó a trabajar en traducciones como periodista y moviéndose por distintas partes del mundo. Pero no solo eso, en 1825 a 1827 tenemos un listado enorme de distintas imprentas que siguen imprimiendo todo lo que es la Biblia Escío en un solo tomo. Hasta que en 1828, una de las últimas versiones impresas en Londres, en la imprenta de Cloves, ¿vale?, aparece también la Biblia, que son imprentas que están asociadas a la Sociedad Bíblica, porque la Sociedad Bíblica iba imprimiendo en distintas y diferentes imprentas dentro de lo que es Londres. Si continuamos, también sobre esa época, mientras avanzamos a la siguiente, ¿vale?, sobre esa época aparece también, la anterior, por favor, ahí. Sobre esa época también aparece la Biblia completa estereotipada en Nueva York, ¿ves?, por parte de la Sociedad Bíblica Americana, que se llevó una de las copias, no se sabe cuál, de cuál imprenta se llevó, pero se llevó una de las copias de una de las imprentas para reimprimir allá en Estados Unidos la Biblia completa de Escío y poder moverla, transmitirla y venderla. Aquí vemos las portadas de la imprenta de Beasley, en 1821, la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento traducido al español de la Vulgata Latina por el excelentísimo Felipe Escío de San Miguel, ¿vale?, que era obispo electo de Segovia y de las Escuelas Pías. Vemos que está impresa en Londres. Y vemos, sin embargo, también en 1820 en Barcelona la imprenta del Ciudadano Dorca, este primer ejemplar, ¿vale?, del Nuevo Testamento impreso en España. Pasamos a la siguiente. Aquí nos vamos a la década de los 30, de 1830 en adelante. ¿Qué ocurre? En la década de los 830 aparecen las primeras Biblias en España y en Latinoamérica, en el sentido de las primeras Biblias movidas por lo que es la Sociedad Bíblica Británica Extranjera. Fijaros que en 1830 aparece el Evangelio de Lucas traducido en aimara con el español a la par. Es un Evangelio de Lucas bilingüe, donde tiene la traducción en aimara y la traducción en castellano. También la base textual para traducir a la aimara, ¿vale?, viene de la Biblia de Escío, de la propia Biblia de Escío. No se utilizó Reina Valera como base, no se utilizó los originales, sino que se utilizó una traducción castellana como base, que es la traducción de Escío.
Luego, si vamos avanzando un poquito más con la Sociedad Bíblica, en 1832 aparece en Londres lo Nou Testament. Es una versión de Melchior Prat y es la primera traducción del Nuevo Testamento en catalán protestante, evangélica. Anteriormente hubo muchas traducciones, pero todas fueron católicas. Y en 1832 en Londres aparece este primer ejemplar de lo Nou Testament impreso por la Sociedad Bíblica de Melchior Prat. No solo eso, su segunda edición, que vamos a poder ver también un ejemplar en la exposición en 1835, se imprimió también allá en Londres y llegó a España en 1836. Pero fijaros que mientras Melchior Prat y la Sociedad Bíblica hacían la edición, la segunda edición en Londres, George Borrow estaba llegando a la península ibérica por Portugal en 1835. La Sociedad Bíblica se estaba moviendo de una manera tremenda en Europa. De hecho, vamos a poder ver o vislumbrar distintos ejemplares de la Sociedad Bíblica en italiano, en alemán, en francés, en inglés. Arriba, y de épocas de estos años, de 1834, 1811, 1860, porque se estaba moviendo de una manera tremenda la Sociedad Bíblica, alcanzando los distintos países, imprimiendo en los distintos idiomas, para poder llevar la palabra de manera barata y asequible a todo el pueblo, porque anteriormente no era asequible. Y George Borrow, con ese propósito, llegó a Portugal. En Portugal estuvo un pequeño tiempo, movió varios ejemplares de Almeida y varios ejemplares también de Pereira, y luego en 1836 llegó a España y llegó a Madrid. Allí en Madrid se imprime en Barcelona también lo Nou Testament en 1836, la tercera edición y primera impresión en España del Nuevo Testamento traducido al catalán por parte de lo que es protestantes, en este caso la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Tenemos un ejemplar arriba también de 1836 para poder vislumbrar, no uno, dos, ¿vale? Y este ejemplar se movió por todo lo que es Barcelona en la imprenta de Bernés y empezó a difundirse hasta la comunidad valenciana, ¿vale? Y aún fue impreso posteriormente, en 1888, esa misma versión en Madrid, otros tantos ejemplares, llegando más o menos a alcanzar entre los que se imprimieron en Londres y los que se imprimieron en Barcelona y los que se imprimieron en Madrid con su cuarta edición, unos 8.000 ejemplares. Muy pocos ejemplares. Muchos han sido destruidos, muchos han desaparecido, pero tenemos la fortuna arriba de ver una segunda, una tercera y una cuarta edición. Ojalá tuviese una primera, lo siento, no he podido alcanzar a tenerla, pero si está en manos del Señor, procuraré conseguirla para que se pueda disfrutar también de ella. Pero aquí, en 1836, mientras George Borrow comienza a intentar imprimir lo que es la Biblia en España, comienza a imprimirse también el Nuevo Testamento en París en 1836. Eso no significa que no se hubiese impreso en París ninguna edición a nivel castellano. Sí, hay un ejemplar arriba de los Salmos, pequeñito, muy pequeñito, ¿vale? De 1823, de la edición, primera edición de Escío, de 1790, y que se estaba imprimiendo, editando y vendiendo en París. Hay que tener en cuenta que Francia como país ha llegado a nosotros, en el sentido de cercanía fronteriza, tenía una gran cantidad de españoles. Y no solo eso, también en 1836 había muchos españoles que huían de lo que era el gobierno español y que estaban exiliados en Francia. Así que había una gran venta también de Biblias en París. Y en 1836, en la imprenta de Hachette en París, aparece una versión extraordinaria y rara, porque es el Nuevo Testamento que lleva la base traductoria de lo que es el Nuevo Testamento escío de George Borrow, que se imprimió en Madrid. No sabemos de dónde sale la traducción,
tiene ligeras variaciones. No he llegado a encontrar si algunas de las Biblias anteriores que hemos visto y que se han remarcado que aparecieron en 1821 tienen esa misma traducción. Son pequeñas peculiaridades, diferencias, pero que provocaron que hasta mismamente varios sacerdotes se quejasen, buscasen y quisiesen eliminar todo este tipo de Biblias que se estaban imprimiendo por parte de George Borrow y por parte de Francia y que se estaban introduciendo en España. Porque se sentían atacados por causa de ese texto. Muy curioso también que teniendo un texto totalmente bien copiado en Estados Unidos, a partir de 1855 utilizan esa versión o esa pequeña versión modificada que utilizó George Borrow y que aparece por primera vez, hasta que se pueda investigar más y se pueda encontrar más, en 1836 en la imprenta de Hachette en París. Así que, curiosamente, esta es la base textual que utiliza Borrow para en 1837 poder vender las Biblias y transmitirlas en toda España. Y no era algo que Borrow hubiese pensado que hacerlo a propósito, no era algo que él tuviese en cuenta como que está hecho para fastidiar a los católicos o que está hecho porque tiene incoherencias el texto. No, porque de hecho Borrow trabajó con dos versiones, con la versión del propio Borrow, que es la de la imprenta de la Barrera, impresa en Madrid, que era el Nuevo Testamento, y luego trabajó vendiendo la Biblia al completo que se imprimía en Barcelona y que se imprimió en 1837 en la misma imprenta de Bergnès, donde se imprimió también lo Nuevo Testamento, y donde Graydon, otro personaje curioso y que trabajaba para la Sociedad Bíblica y que transmitió lo que son Nuevos Testamentos y Biblias, todo lo que es el litoral de España, empezando desde Barcelona, todo lo que es Cataluña, bajando por la Comunidad Valenciana, llegando a Murcia y hasta Málaga. ¿Vale? Y él transmitió todo lo que es la Biblia, tanto en catalán como la Biblia en castellano, desde 1836-1837. Y sin embargo, la base textual era perfecta y era la base textual que tenía en la segunda revisión del Padre Escío de 1797. Así que esta segunda edición era el texto que se estaba vendiendo y que estaba llegando a la gente exactamente igual que la Biblia católica, el mismo texto por parte de Graydon y de la Sociedad Bíblica. Pero no sabemos por qué el propio Borrow, el texto que cogió, las planchas que cogió, tenían esas modificaciones, que son las mismas modificaciones que aparecen en esa impresa en París. Pero sí sabemos que esto provocó la ira de muchos de los sacerdotes, la búsqueda y quema de estos ejemplares. También en la exposición vamos a poder vislumbrar cada uno de estos ejemplares, tanto la de 1836 de París como la de 1837 que el propio George Borrow vendió. También vamos a tener la posibilidad de ver las de Graydon, 1837 de Graydon, en lo que es Barcelona, la Biblia al completo de 1837 que tanto Graydon como Borrow estuvieron vendiendo en Madrid y en Barcelona y en los distintos lugares. Si continuamos, también en 1837 aparece el Evangelio de Lucas en caló romaní, que fue traducido por el propio Borrow y que aún hoy en día lingüistas de todo el mundo buscan ejemplares y se siguen vendiendo, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, para estudio por parte de lingüistas, porque fue un trabajo excepcional por parte de George Borrow. De hecho, mientras se estaban echando a George Borrow de España y le estaban diciendo, cógete todas tus Biblias y llévatelas, porque no podían decir de destruirlas, porque entonces entraban en conflicto con el gobierno inglés, que había pagado para mantener al gobierno de España ahí. Así que, como los apoyaban, no podían desechar a Borrow de cualquier manera, pero sí podían como invitarle a salir, que es lo que hicieron, invitarle a salir y que se llevase todos los ejemplares sin terminar de destruirlos. Pero por desgracia, muchos de estos ejemplares, tanto en euskera como en caló, fueron destruidos, porque también se tradujo el Evangelio de Lucas en euskera.
Así que nos encontramos estos dos ejemplares de 1837 escasos y preciosos y que hoy en día aún muchos lingüistas siguen detrás de él, sobre todo por el ejemplar del Evangelio de Lucas en caló y romaní. Tenemos una versión tipo facsímil de 1905, impresa aquí en España, del Evangelio de Lucas en caló y romaní arriba, que también vamos a poder vislumbrar y ver, que es un ejemplar bellísimo. Al final de lo que es el libro de este Evangelio aparece un diccionario, muy curioso por cierto, y que muchas de las palabras utilizamos hoy en día y que provienen del caló, no son castellanos, sino que provienen del caló, como hablar de la moto como burra o hablar de la chupa, que es la chaqueta de cuero típica de los motoristas, pues es una palabra que se utilizaba ya en 1800 para hablar de chaqueta y que se utilizaba en el idioma caló, romaní. Hay muchas palabras que utilizamos hoy en día que tienen la base en el lenguaje de los gitanos, en el caló romaní. Si avanzamos un poquito más adelante, la siguiente, para ver un poquito lo que son las portadas de la presentación, por favor. Vemos el Evangelio de Lucas en aimara y español, por Escío, la versión de Escío. Vemos el Nuevo Testamento también de Felipe Escío a cargo de Joaquín de la Barrera, que justamente es este que estoy señalando aquí, este segundo, que es el de George Borrow. Este es el Nuevo Testamento, el impreso en Londres, la primera edición. Y aquí vemos también la portada de 1837 de Enveo de Májaro Lucas, que es el Evangelio de Lucas en romaní o caló. Si pasamos a la siguiente de las... No, disculpad, ahí. Vemos un acercamiento a lo que es Enveo de Májaro, ¿vale? Evangelio de Lucas, cíncalos. Ahí dice que es justamente lo que es la Biblia traducida justamente en su Evangelio de Lucas para los gitanos. Y pasamos a la siguiente, donde tiene una para atrás, por favor, digo dos para atrás. Para atrás, estás yendo para adelante, estás para atrás. Ahí. No, ahí. El Evangelio de San Lucas, Guisán, que es el Evangelio según San Lucas traducido al vascuence o al euskera. Tiramos para adelante y nos pasamos a la década de los 40. ¿Qué ocurre en los 40 y los 50? En los 40 y los 50 nos encontramos con la persecución, salida de Borrow, ¿vale? Y el establecimiento de la sociedad bíblica. En 1840, tras varias persecuciones, Borrow sale definitivamente de España, pero eso no significa que la sociedad bíblica no funcione, todo lo contrario, quedó establecida en España y sigue funcionando y algunos de los ejemplares de Borrow se siguen vendiendo. En 1841, Fray d'Arezzo, en uno de sus libros, acusa de esas variaciones que tienen las Biblias de Escío, que eran vendidas por Borrow y que eran vendidas a través de lo que es Francia, París, y que venían del norte a lo que es Navarra, País Vasco, etc. Fray d'Arezzo, en su libro, que es un recopilatorio de epístolas, de sus cartas escritas, ¿vale?, a los miembros de la congregación, ¿vale?, pues en esos escritos aparece una comparativa del texto verdadero de Escío y del texto modificado de Escío. Y vemos que simplemente es de, contra, más, mayor, son palabras que simplemente se han modificado apenas nada, pero que no interfieren en lo que es el sentido del texto. Pero es la excusa perfecta para atacar a la sociedad bíblica, atacar ese movimiento, porque pensaban que les estaban atacando a ellos. Así que Fray d'Arezzo acusa de estas variaciones y habla a sus feligreses de que destruyan y hagan desaparecer estos ejemplares y que no permitan a los compultores ni siquiera que les vendan o les ofrezcan ninguna Biblia. Mientras aparece este tiempo de persecución, en 1853 la SPCK, ¿vale?, que es una sociedad muy antigua de Estados Unidos,
que también se dedicaba al movimiento de Biblias, a la producción de Biblias en formato barato para que la gente pudiese acercarse al texto, coge a Juan Calderón y procede a realizar una revisión de Torres Amat. Esta revisión es el texto que quiere utilizar la Iglesia Anglicana en Londres para sus feligreses de habla hispana. Esta traducción es una traducción escasísima, muy rara y muy cotizada de Juan Calderón. En 1855, sin embargo, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, a través de la imprenta de J. Martín Alegría en Madrid, sigue imprimiendo los Nuevos Testamentos de Escío y las Biblias de Escío y sigue repartiéndolas. Curiosamente, no son los textos modificados, sino que son exactamente los textos correctos de la segunda edición del Padre Escío de 1797. Así que no tenían por qué quejarse, pero ahí se mantiene la propia Sociedad Bíblica Británica Extranjera y por lo que dicen algunos, esta imprenta no existía, al igual que la de Joaquín de la Barrera de la primera Biblia de Borrow, vendida en España, no existían. Eran imprentas falsas, falsificadas, que su nombre estaba omitido para que las autoridades no cerrasen la imprenta y dañasen a los impresores. Entonces ponían un nombre de una imprenta falsa y aparece tanto la de Joaquín de la Barrera como Martín Alegría en Madrid. En 1857 aparece también un Nuevo Testamento diferente. Ya el movimiento es imparable. El movimiento que ha generado la Sociedad Bíblica, que también la SPCK comienza a asomar también con otras traducciones en otros idiomas para sus feligreses anglicanos, ya sea los españoles afincados en lo que es el famoso Peñón de Gibraltar o lo que es en Londres, ¿vale? Como otros anglicanos de origen francés o de otros idiomas, comienza la SPK también a traducir y a utilizar otras y a imprimir otras versiones. Así que el movimiento es tan fuerte, esto que provocó la Sociedad Bíblica es tan fuerte que surgen también otros tipos de sociedades bíblicas, a veces disgregaciones, otras veces animados por lo que estaba haciendo la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, y entre ellos aparece una versión nueva del Nuevo Testamento que se llama Nuevo Pacto. Vamos a tener también arriba una versión para visualizar de este Nuevo Pacto y que se imprimiría primeramente en Nueva York, se imprimiría también en Escocia, se imprimiría también en Barcelona y el autor es el inglés George Norton. Este hombre hizo no solo la traducción del Nuevo Testamento, sino que también empezó a traducir la Biblia completo. Y también empezó a moverla en España con la intención de que todo español tuviese la Biblia, o por lo menos un Nuevo Testamento en sus manos y conociese de Jesús. Así que vemos que la Sociedad Bíblica impulsa de una manera tremenda las impresiones, impulsa de una manera tremenda también las traducciones, las revisiones, queriendo llevar el Evangelio a toda criatura de habla española y de otras hablas en otras partes del mundo. Si pasamos la diapositiva, la presentación, nos vamos a acercar y vamos a ver la portada de 1853 de la revisión de Torres Amat por parte de Juan Calderón. Y vamos a ver también la portada de la Biblia Vulgata Latina, imprenta de Juan de Martín de Alegría. Tanto el Nuevo Testamento como la Biblia de 1855 son ediciones que también vais a poder ver en la exposición. Si pasamos adelante, vamos a ver en uno de los museos acá en España, que fue cedida esta versión de Juan Calderón, pues aparece aquí Amat's Translation Corrected, ¿vale? Del hebreo, es decir, se cogió la versión de Torres Amat, se cotejó con el hebreo y con el griego, se revisó y fue la versión que Juan Calderón nos dejó de Torres Amat, cotejada con el hebreo y el griego, que
por desgracia, desapareció y no se volvió a utilizar. Y ahí se quedó. Pasamos a la siguiente. Vamos a la década de los 60 y de los 70. Aquí en la década de los 60 y de los 70 aparece entre 1860 y 1865, no sé exactamente cuándo, pero se presupone que debe de ser sobre el 62 o el 63, como mucho el 65, aparece la Biblia al completo de George Norton. No tiene éxito. ¿Por qué? Porque en 1862 se encarga la revisión a este profesor español de la Universidad de Oxford, Lorenzo de Lucena. Y se carga de la revisión que hoy es la base prácticamente primordial de lo que es la Reina Valera 60, que es la que utilizamos. Y este hombre, uno de los más famosos profesores de Oxford, castellanos, muy importante, hizo esta revisión para la SPCK en Londres. Y en 1862 sale por primera vez la Reina Valera, denominada Reina Valera de Lucena o Reina Valera de 1862. En 1865 aparece una segunda edición de la Reina Valera 1862 y aparece también un acuerdo para que se empiece a imprimir por parte de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, la Sociedad Bíblica Trinitaria y la Sociedad Bíblica Americana, saca su propia versión. Pero este acuerdo hace que la Sociedad Bíblica Británica Extranjera pueda imprimir ya nunca más Escío. Y comienza a imprimir Reina Valera. Así que, mientras Sociedad Bíblica Británica Extranjera en 1865 comienza ya a imprimir la Biblia en castellano, que en España será la versión de 1869, la primera vez que se imprime la Biblia completo en España, Reina Valera, porque como fue prohibida y no fue impresa en España, es la primera vez que llega a España y se imprime al completo la Reina Valera en España en 1869. Pues mientras en 1869 se imprime en España esta versión, en Estados Unidos, hartos también de la Escío y viendo que se estaba trabajando en la Reina Valera, se saca por parte de Pratt y de Herrera Mora la versión de Reina Valera 1865 por parte de la Sociedad Bíblica Americana, que no tiene nada que ver con la inglesa. Es totalmente diferente. Arriba se van a poder vislumbrar también ambos ejemplares, ¿vale? Vamos a encontrar de ambos ejemplares para poder ver. Así que Pratt comienza una traducción con un español llamado Mora, ¿vale? Herrera Mora, pero fijaros que Pratt había sido también misionero en Colombia, así que había aprendido castellano en Colombia y esto provoca el querer realizar esta traducción, esta revisión y no tener que depender de traducciones católicas, sino de tener su propia traducción revisada de una Biblia a nivel protestante. Así que Pratt y Mora generan la Reina Valera americana de 1865, muy cotizada por estadounidenses de habla castellana conservadores. Siguen pensando que es una de las mejores versiones en castellano y ya os digo que es muy cotizada por allá. Pero, como dije antes, en el 69 se empieza a imprimir en España por primera vez la Reina Valera. En 1875 aún se imprimen porciones también del antiguo texto de Cipriano. Desde 1817 en Londres no se ha dejado de imprimir el antiguo texto. De hecho, arriba vais a ver un pequeño Nuevo Testamento así chiquitito de este tamaño de 1866 que lleva el texto actualizado antiguo de Cipriano de Valera. Y también un pequeño evangelio de 1875 impreso en Londres que también lleva el antiguo. Pero a partir de ahí prácticamente lo único que hacen es terminar de deshacerse de esos y comenzar a comercializar la Reina Valera 1862 hecha por Lorenzo de Lucena. Pasamos y vamos a ver esa portada de Oxford, de la imprenta de la Universidad de 1862, que es la primera versión,
y la primera impresa en 1869 en Madrid, que es la primera vez que se imprimió Reina Valera en España, que vamos a poder también vislumbrar un ejemplar arriba. Pasamos para acercar, hacemos una toma, Oxford, imprenta de la Universidad, 1862, depósito central de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, calle Preciado número 19, 1869. Siguiente, y nos vamos a la década de los 80 y los 90. En la década de los 80 y de los 90, evangelios de Mateo, Lucas y Hechos comienzan a ser impresos también en España por una asociación que la lleva el alemán Friedrich Fierner. Y este hombre quiso traducir también la Biblia al castellano, su propia edición, y tenemos arriba un Nuevo Testamento completo que fue a posteriori, ya tras su muerte su hijo continuó este encargo y en 1933 aparece el Nuevo Testamento de Friedrich Fierner. Es curioso y es importante también Friedrich Fierner porque su fundación, que hoy en día también trabaja mucho acerca de la historia de la Biblia, tiene una de las mejores colecciones de las primeras Biblias de 1800. Tiene Evangelio de Lucas, tiene el de Aymara, tiene también el de Caló, o sea que tiene una colección preciosa de Friedrich Fierner, esa fundación, que se puede vislumbrar también en su página web y podéis ver algunos de los ejemplares fotografiados que aparecen. Y esta fundación a veces hace también en distintos lugares, ¿vale? Hace algunas veces exposiciones. Así que Friedrich Fierner comienza con la traducción del Nuevo Testamento con Mateo, Lucas y Hechos. En 1888, que ya lo dijimos antes, aparece la cuarta edición ya impresa en Madrid del Nuevo Testamento, este ejemplar de Monsieur Prat. En total, como dije antes, fueron 8.000 ejemplares los que se llegaron a vender. En 1890 se aperturaron, tras el éxito de ventas, a sedes de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en Barcelona, Zaragoza y Sevilla. Lo que pasa es que al poco se tuvieron que cerrar porque ese ímpetu de querer vender y todo eso no fue tan fácil fuera de Madrid el poder vender, pero eso no significa que no se siguiesen vendiendo. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, en Barcelona había imprentas de la Sociedad Bíblica Trinitaria que se dedicaba también a imprimir el Nuevo Testamento. Y entonces vendía también el Nuevo Testamento de la Reina Valera, esta misma versión. Y entonces, claro, es muy difícil cuando hay varias imprentas imprimiendo el mismo, comercializar y poder vender y poder transmitir y llevar. De hecho, hay arriba también un ejemplar de Barcelona que se presupone que es de la Trinity Bible Society. En 1823, fijaros que el propio Barrington Pratt, que hizo la Reina Valera 1865, versión americana, quiere hacer una versión más moderna, y de hecho le llama así que trabaja en su propia, como base textual, la Reina Valera de 1865, pero actualizando su lenguaje, y aparece la versión moderna de Pratt en 1823, no digo 93. Así que la Sociedad Bíblica Americana ya tiene dos ejemplares diferentes para vender. Tiene la Reina Valera, 1865, y tiene la versión moderna de Pratt, que sobre todo se utilizaba para vender a nivel de los países de Latinoamérica. En 1895, el Nuevo Testamento de Scio. Este es un ejemplar curioso. A pesar de que se estaba ya comercializando exclusivamente Reina Valera, algunas versiones aún de Scio modificadas se encontraban en Londres. De hecho, arriba hay una de 1901 con esas modificaciones. Por lo que desde España y a todo lo que son los arzobispos allá de habla hispana que tenían congregaciones católicas de habla hispana, se promueve en 1895 el Nuevo Testamento con imprimatur. ¿Qué es el imprimatur? Es el sello oficial católico que dice que ha sido revisada, que es correcta y que
es una Biblia correcta para la lectura de los católicos. Así que aparece ese primer Nuevo Testamento escrito con imprimatura en Londres, con una carta que dice que se hace por causa de que aún sigue habiendo Nuevos Testamentos con las variaciones famosas que había utilizado George Borrow en su testamento de 1837 y que venían de Francia, del Nuevo Testamento de 1836 y que no sabemos de dónde aparecieron. No sabemos si se queda en Francia o si se queda en alguna de las antiguas Biblias de Londres. Aquí también comienza la labor de la Sociedad Bíblica Trinitaria en España, ya de una manera más definitiva, afianzándose y teniendo también su propia sede en la zona de Cataluña. Si acercamos lo que es la diapositiva, chicos. ¿No? ¿Os habéis saltado? ¿No? Adelante. Adelante, no hacia atrás, por favor. Adelante. Una más. Ahí. Es muy curioso, el Nuevo Testamento de 1888, la edición hecha en Madrid. Y luego vemos acá, que también se va a poder vislumbrar arriba, de la Sociedad Bíblica, primero que ya cambió de preciados a leganitos. En Barcelona tenía en Baños Nuevos, en Sevilla en Plaza de la Constitución y en Zaragoza en Escuelas Pías, su sede. Y vemos aquí la cantidad de versiones, como hoy en día tenemos pequeñas, grandes, de tapa dura, de tapa blanda, de tapa de piel, ¿verdad? Las distintas versiones con los precios en pesetas y céntimos. Así que por 0,20 céntimos podías conseguir los evangelios y los hechos sueltos. Por 0,20 céntimos. De peseta, no de euro. Así que es una curiosidad de uno de los ejemplares que podéis ver arriba. Pasamos al siguiente. Fijaros, el precio de este libro es de 2 pesetas. Está el Nuevo Testamento, bien amplio, grande, y valía 2 pesetas de aquella época. Y ahí vemos los depósitos centrales de la Sociedad Bíblica en Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza. Siguiente. Vale, pasamos a la siguiente época. Ya llegamos a primeros del siglo XX. Y a primeros del siglo XX nos vamos a encontrar con que la Sociedad Bíblica Trinitaria distribuye la Reina Valera de 1862. Como dije antes, vamos a ver arriba un ejemplar del Evangelio de Juan, de la Sociedad Bíblica Trinitaria. También en 1900 la Casa de la Biblia de Los Ángeles distribuye en España Nuevos Testamentos, la denominada edición subrayada de la Reina Valera revisada por ellos. Tiene distintas variaciones textuales que no concuerdan ni con la Reina Valera de 1865 americana ni con la Reina Valera de 1862 impresa en Londres y luego en España. Así que esa versión subrayada, si alguna vez podéis tener alguna, muy bonita, original, tiene textos subrayados de manera automática, o sea, hecha de manera automática con la imprenta, textos en cuadraditos de color rojo, remarcando los principales textos de aprendizaje o a tener en cuenta por el lector. Luego, en 1903, aparece el primer Nuevo Testamento desde el original griego a nivel católico, que es el de Juan de la Torre. Aquí los católicos ya no se quieren quedar atrás. Ya ven que es importante que las traducciones estén adecuadas a los originales, que no sean parafrásicas, que no tenga que ver la base textual con la Vulgata latina. ¿Por qué? Porque empezó a haber un movimiento traductorio y de análisis bíblico que exhortaba siempre a tener los originales en cuenta. Y eso provocó que gente como Juan de la Torre, desde Alemania, a través de la editorial Herder, hiciese esta versión en 1903 del Nuevo Testamento directamente desde el original griego,
la primera edición directamente desde el original griego católica, y luego en 1916 una edición especial para Latinoamérica. Luego también vemos en 1905 la nueva edición en caló del Evangelio de Lucas, que vamos a ver arriba. En 1909 hay un acuerdo entre la Sociedad Bíblica Americana y entre la Sociedad Bíblica Británica y extranjera para la revisión de la Reina Valera, y esta es una fecha importante en 1909. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se ha trabajado siempre en conjunto todas las sociedades para mantener una única revisión de la Reina Valera. Y empezamos por la Reina Valera de 1909, que es muy apreciada sobre todo en el ámbito bautista, que se le llama 1909 porque el acuerdo entre Sociedad Bíblica Americana y Sociedad Bíblica Extranjera comenzó en 1909 para la revisión de la Reina Valera, pero no se llegó a imprimir hasta 1923. De hecho, arriba tenemos un ejemplar de 1923, que es la primera edición de esta Reina Valera de 1909. Pero estaba ya en auge todo lo que son las traducciones. Ese impulso de la sociedad bíblica, esa necesidad de allegarse a los textos originales, provocó poco a poco oleadas, no solo a nivel de protestantes, sino también a nivel católico, de traducciones en castellano, de ir mejorando, de ir buscando la mejor traducción en castellano, de ser inquisitorio. Esto no me gusta, esto podría ser traducido de esta manera, así que vamos a hacer una nueva versión de una Biblia traducida en castellano. Y en Argentina aparece el Nuevo Testamento de Pablo Besón. En 1919, este hombre misionero suizo se afinca en Argentina y comienza su traducción del Nuevo Testamento. Es una traducción también muy apreciada en los círculos bautistas. Arriba vamos a ver, por desgracia no tengo la primera edición porque me la quitaron. Me la quitaron en el sentido de que fui a comprarla y se acababa de vender en una tienda de Barcelona, así que me quedé sin ella, pero sí que tenemos una revisión, o sea, una tercera edición conmemorativa de esta edición de Pablo Besón, que se hizo de manera especial por las sociedades bíblicas en 1984. Seguimos avanzando. 1923, por fin aparece lo que dije antes, la revisión de 1909 de la Reina Valera. Esta revisión es una revisión especial. ¿Por qué? Porque prácticamente es la que hemos crecido todos. Es la base textual primordial para la Reina Valera 60. Y incluido en los años 80, aún muchos de nosotros teníamos Biblias de la Reina Valera versión de 1909. De hecho, mi primera Biblia que pertenecía a mi madre y que me la pasaron a mí era justamente esta versión en los años 80. Así que a lo mejor sin quererlo, sin saberlo, no habéis tenido por primera vez en vuestras manos una Reina Valera 60, sino una Reina Valera de 1909 que hasta los años 60 se estuvo comercializando, y aún a posteriori, cuando salió la Reina Valera 60, aún muchos tenían en su poder. En 1933 aparece el Nuevo Testamento de Frederick Fielner con notas de Juan Torres de la Cruz, traducidas del francés, también traducidas desde los originales griegos. Tras la muerte, como dije antes, se encargó su propio hijo de hacer la traducción. En 1944 aparece la primera Biblia directa de los originales, que es la Nácar Colunga, y que es la primera desde los originales, no en castellano, que era la Reina Valera, sino la primera católica, que es la Nácar Colunga. Esta es un antes y un después a nivel católico. 1944, comienzan las sociedades bíblicas unidas a trabajar en muchos países de manera unificada, ya sea protestantes o ya sean católicos. Se trabaja de una manera unificada para proyectar una nueva era dentro de lo que es Europa, en especial tras la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y comienzan las traducciones, pero en España está la primera Biblia directa de los originales, que es la Nácar Colunga, católica, ¿vale? La primera católica.
Y luego en 1947 la segunda. Aunque Bover Cantera tiene una mirada hacia la Vulgata, se traduce desde los originales, pero manteniendo a la vista el texto clásico que la Vulgata tenía. Que podemos también vislumbrar una primera edición de Bover Cantera arriba y una tercera edición de Nácar Colunga. Estas dos Biblias van a ser, digamos, que el empuje para cantidad de traducciones. ¿Por qué? Porque desde la de Bover Cantera han surgido otros traductores que la han revisado, que han hecho su propia versión, y así ha ido creciendo hasta hoy en día, que encontramos Manuel Cantera Iglesias, encontramos Bover Félix Puzo, luego la propia versión de Félix Puzo, Bover y Pavón. O sea que hay cantidad de versiones que han salido a partir del trabajo que se ha realizado en 1944 y en 1947. Y luego llegamos al final a 1960, donde aparece la revisión más vendida y más usada del mundo en castellano, que es la versión de la Reina Valera 60, que todo el mundo prácticamente de acá tiene en su poder una, ¿verdad? Y ahí comienza una nueva era, en el sentido de transmisión de Biblias, porque ahí comienzan a aparecer las versiones más baratas para ser regaladas, vendidas, llevadas a todas partes del mundo. Y así se transmite prácticamente la Reina Valera de una manera tan espectacular, siendo la traducción más importante en castellano, más vendida, más famosa. Avanzamos la diapositiva y vamos a estar viendo, primeramente, una portada de la Casa de la Biblia de Los Ángeles, que la vamos a ver también arriba, varias versiones, y también el Nuevo Testamento con las notas de Faber, traducidas por Juan de la Torre de la Cruz, que es la edición de Friedrich Fielner, que tenía la Librería Nacional y Extranjera, y esta portada es de 1934, pero su primera edición es en 1933. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos el logotipo moderno de la Reina Valera 60, que fue creado a posteriori. Y pasamos ya a la siguiente. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ha finalizado esta primera línea, este primer seminario, que es la línea temporal de la Sociedad Bíblica y las Biblias que la rodearon. Espero que os haya gustado y que haya sido de bendición, hayáis conocido un poquito de la historia y de la importancia de la Sociedad Bíblica, que fue el motor para las traducciones en castellano, el motor para que ahora sea una de las lenguas con más traducciones a la Biblia que existen. El francés, el inglés y el español son las lenguas que más variedad de traducciones en el castellano existen. Y cuando vayáis arriba vais a ver la cantidad de traducciones parciales y completas que existen. Y fijaros que en 1790 existían apenas unas traducciones del Nuevo Testamento por Francisco Encinas, Juan Valdés, Pineda, traducciones parciales de Fray Luis, distintos Tanaks y Biblias alfonsinas o la Biblia de Ferrara, la Biblia completa solo la de la Casiodoro de Reino y su revisión por Cipriano de Valera, y poco más. Luego apareció Escío y algunos autores en 1783 hasta 1800. Pero el impulso que dio Sociedad Bíblica para la traducción y para el movimiento queda patente en las relaciones, ¿verdad?, que hay entre Biblias, entre traducciones y entre sociedades y hechos. Así que de verdad que es una bendición que este grupo de pastores fuese tocado por la historia de esta niña deseosa de tener la Biblia en sus manos y que hoy en día provoca que sea fácil que nosotros tengamos una Biblia, porque no podemos llegar a entender lo difícil que era para ella, porque ahora podemos tener cantidades de Biblias nosotros, de manera fácil, de manera sencilla. Y si entráis en páginas como Wallapop, veréis que hay cientos y miles de distintas versiones católicas que se venden y se venden y se venden. Y algunos no se atreven a tirarlas y entonces las venden por 1 euro, por 2 euros, por 3 euros. Y sin embargo, hubo épocas en las cuales tenían que caminar un montón de kilómetros para conseguir una traducción.
en su propio idioma para poder leer la Biblia. Así que damos gracias al Señor por ese esfuerzo de la sociedad bíblica y que hoy en día, junto con las sociedades bíblicas unidas, se esfuerzan en traducir el Evangelio del Señor, la palabra de Dios, en todos los idiomas posibles de este mundo. Y aún quedan muchos por traducir. Pero fijaros que hasta en los idiomas de España hoy en día han sido traducidos en cada uno de ellos, al menos el Nuevo Testamento, que luego veremos también arriba y también vamos a ver en un momento en lo que es la siguiente de los seminarios a las 6:30, ¿vale? Así que cortamos aquí, podemos tomar un pequeño descanso. Vamos a hacer una cosita, podéis ir arriba a echar un vistazo a lo que es la exposición. A 6:30 bajamos, realizamos el segundo seminario y finalizando el seminario, como somos pocos, ¿vale? Vamos a ir arriba finalizando el segundo seminario y ya viendo los dos seminarios vamos a hacer una visita guiada explicando cada uno de las secciones y de los bloques para que sepáis qué tipo de Biblias hay, porque hay Biblias también muy especiales, ¿vale? Entonces, hacemos este descanso, podéis subir arriba a echar un vistazo a las Biblias y a las 6:30 comenzamos con el segundo seminario. ¿Amén? Dios os bendiga. Gracias.